Bueno, arrancamos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, sinceramente, es fascinante. La dramática transformación de las ciudades latinoamericanas en los últimos 90 años. Es como mirar por un microscopio. Esta evolución histórica es, literalmente, el prisma perfecto para entender la enorme desigualdad urbana que vemos hoy en día, y sobre todo para descubrir las soluciones del mañana. Vamos a ver cómo un continente entero cambió su forma de vivir casi de la noche a la mañana. Es increíble. Para entender todo esto sin perdernos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara en 5 pasos. 1. La gran migración urbana. 2. El surgimiento de las megaciudades. 3. La deuda y la economía informal. 4. El problema de la centralización. Y 5. Un futuro policéntrico. Así que vamos allá con el primer punto, la gran migración urbana, o el cambio histórico del campo al asfalto. A ver, la velocidad a la que ocurrió todo esto es de locos. Para hacernos una idea, en 1930 América Latina era abrumadoramente rural. La inmensa mayoría de la gente vivía en el campo. Pero de repente, impulsada por una caída drástica en las tasas de mortalidad y la promesa de conseguir empleos en la industria naciente, la población empezó a moverse en masa. Fue una auténtica avalancha. En apenas unas décadas, para 1990, el continente ya había alcanzado un 72% de urbanización. Hablamos de un cambio de paradigma social sin precedentes. Y claro, esto nos lleva directos a la sección 2, el surgimiento de megaciudades, la explosión total de los centros de población. Porque al llegar tanta gente de golpe, nacieron unos verdaderos colosos de cemento. Fue asombroso. Rápidamente se consolidaron más de 39 ciudades que superaron el 1.000.000 de habitantes. A la cabeza, gigantes absolutos como Ciudad de México con 17 millones, Sao Paulo con 16 y Buenos Aires con 11. Un volumen de población brutal. Y esto, lógicamente, creó un reto monumental para las administraciones, que intentaban desesperadamente expandir el transporte, la luz y el agua a un ritmo imposible. Era literalmente como intentar construir un avión mientras ya estás volando en él. Pero ojo, que aquí viene una trampa interesante. Tener una población masiva no se traduce automáticamente en poder global. Si nos fijamos, urbes europeas como Milán o Frankfurt mantienen un estatus económico mundial muchísimo más alto que estas megaciudades latinoamericanas, a pesar de ser enanas en comparación. El simple hecho de crecer demográficamente no atrae por arte de magia al gran capital. Hace falta una estructura económica de fondo bastante más sólida y compleja. Y así es como aterrizamos en el punto 3, deuda y economía informal. Ese momento crítico donde los sistemas colapsan y a los ciudadanos no les queda otra que adaptarse. 315.000 millones de dólares. Se dice pronto, ¿verdad? Pero esa cifra mareante fue el muro gigante contra el que se estrelló la región en 1983. En menos de 10 años, la deuda regional se multiplicó por 4, devorando la mitad de todo el Producto Interior Bruto. Los gobiernos, asfixiados al máximo por los bancos internacionales, pegaron un tajo tremendo a las redes de seguridad social. Sin esa red, a los ciudadanos solo les quedó improvisar su supervivencia. Porque claro, cuando el empleo formal desaparece de la noche a la mañana, ¿qué ocurre? Pues que emerge lo que llamamos el sector no estructurado. Fue la auténtica tabla de salvación para millones de personas. Hablamos de buscarse la vida en estado puro. Vendedores de café en las calles, limpiabotas, pequeños talleres improvisados en los patios traseros, un sinfín de trabajos nacidos de la necesidad más absoluta ante la total ausencia del Estado. Toda esta crisis nos dejó una imagen de contrastes que es verdaderamente impactante, una división profundísima. Por un lado, vemos un sector estructurado, formal, apoyado por el Estado y con acceso a todas las comodidades modernas, y justo al lado, cruzando la avenida, enormes asentamientos informales autoconstruidos por la propia gente e ignorados por el sistema durante décadas. Son dos mundos completamente distintos conviviendo en paralelo. Y aquí hay un dato fascinante sobre cómo la gente toma el control. Ante el abandono oficial, las tasas de propiedad de viviendas se dispararon, pasando de un modesto 21% en 1930 a un increíble 62% en 1980. Un milagro inmobiliario, sí, pero construido literalmente al margen de la ley. Familias enteras levantando sus casas con sus propias manos en terrenos sin permisos, muchas veces con fallos estructurales graves, pero empujadas por el instinto más humano de todos, tener un techo propio. Todo este recorrido histórico nos sitúa de lleno en nuestro cuarto punto, el problema de la centralización, el gran monopolio de la atención. El gran problema hoy en día es que los modelos económicos tratan a la gran ciudad como si fuera un tablero de monopolio. Concentran absolutamente toda la inversión y la riqueza en un centro reluciente, pensado como un escaparate para atraer ese capital extranjero. ¿El resultado directo? La pobreza y los trabajadores son desplazados cada vez más a las afueras. Esto genera una segregación enorme y condena a millones de personas a tragarse atascos monumentales diarios simplemente para poder llegar a trabajar. Es un esquema que hace agua por todas partes. Pero bueno, vamos a poner soluciones sobre la mesa.
Pasamos a la sección 5, un futuro policéntrico, o cómo rediseñar la ciudad latinoamericana. Para escapar de este colapso urbano, los expertos apuestan por la policentralidad. Suena a concepto académico complejo, pero la idea es súper sencilla. Tenemos que dejar atrás la obsesión por un único centro colapsado. Lo que se propone es distribuir los recursos y la actividad en múltiples núcleos independientes pero bien conectados. Básicamente, transformar las afueras en comunidades vivas y prósperas. Es un cambio vital para redistribuir el tiempo y el bienestar en el día a día. Vale, la teoría está clara, pero ¿cómo lo hacemos? Pues siguiendo unos pasos muy concretos. Primero, frenar el crecimiento excesivo del núcleo central. Segundo, integrar de verdad los municipios vecinos con buenas redes de transporte. Tercero, y esto es importantísimo, crear industria local para procesar las materias primas en origen. De esta forma, los trabajos están donde vive la gente. Y cuarto, recuperar los espacios públicos para tejer una auténtica comunidad social. Y si a alguien le parece que esto es una utopía inalcanzable, la historia nos demuestra lo contrario. Echemos un vistazo a la excepción de Colombia. Su geografía tan accidentada y el auge histórico del comercio del café hicieron que el país se descentralizara de forma completamente natural. Se crearon redes ferroviarias que repartieron la riqueza, dando lugar a metrópolis regionales potentísimas y superequilibradas como Bogotá, Medellín o Cali. Vamos, que queda clarísimo que un país no tiene por qué depender de un solo punto en el mapa. Para cerrar este análisis, pongamos sobre la mesa una pregunta que da bastante que pensar. Después de casi un siglo de crecimiento descontrolado y de ciudadanos sobreviviendo como han podido, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Seguiremos construyendo espacios urbanos que solo sirven de escaparate para el capital global? ¿O tendrán los líderes del mañana el valor de rediseñar las ciudades de sus cimientos para priorizar por fin el bienestar real de quienes la habitan? Es un debate crucial, porque de esa respuesta depende, sin ninguna duda, el futuro de nuestras sociedades.